Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Todos tengan muy buenas noches o buenas tardes en este sector de América. Así de que un día lluvioso, de muchas tormentas, de apagones de luz en muchos lugares. Por la gracia del Señor, la luz regresó a este lugar, así de que podemos tener esta transmisión al vivo y bendecimos el nombre del Señor por la oportunidad que nos da. Ya estábamos un poco preocupados que no podíamos transmitir, así de que bendito sea su nombre, que nos permite el Señor nuevamente estar en un día de estudio bíblico de jueves. Y a todos los miembros de la Iglesia Bautista Hispana Guilford les saludamos con mucho cariño, con mucho amor. A nuestro querido y hermano Pastor Freddy y su esposa Martita allá en El Salvador, cariñosos saludos a cada uno de ellos. Esta noche, queridos hermanos, pues vamos a comenzar nuestra lectura bíblica. Si usted puede acompañarme al libro de Éxodo, si usted no tiene una Biblia por si acaso al lado, aparece en su pantalla esta escritura, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente. Leamos todos juntos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Amén. Así de que esta lectura, hermano, nos debe animar, ¿cierto? El pueblo de Israel fue animado a través de Dios por medio de Moisés a recordar estas cosas a las generaciones venideras. Y aquí estamos nosotros, cientos de generaciones después de que ocurrió todo esto, recordando los hechos maravillosos de nuestro poderoso Dios, del único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo, quien ahora mora en el creyente. Recordar estas obras poderosas, hermanos, porque son necesarias recordarlas especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de grandes tinieblas. Pero aunque hayan grandes tinieblas, como ya hemos dicho en el pasado, las tinieblas no prevalecerán sobre la luz, sobre la iglesia, sobre Cristo. Así de que, hermanos, pero es necesario recordar, hermanos, que aunque los tiempos se pongan difíciles, tenemos un gran Dios. Un Dios que prometió y un Dios que cumplió y cumplirá cada una de las promesas que Él ha dejado escrita en su palabra, queridos hermanos. Y hoy, 1 de julio del 2021, pues una noticia también de que ya ustedes conocen, ¿cierto?, de que la marihuana ha sido legalizada en el estado de Virginia, conocido como un estado muy conservador, pero ahora ha ocurrido esto y tristeza, ¿cierto?, porque están prefiriendo las tinieblas en vez de la luz. Y entonces muchas veces como creyentes, queridos hermanos, nos preguntamos: ¿y qué está pasando? ¿Está Dios mirando lo que está ocurriendo o no lo está? Y hermanos, esta escritura de Éxodo nos recuerda que aunque Faraón y Egipto se levantó con poder y por un tiempo tenía amarrado al pueblo de Israel, pero Dios había prometido que después de un tiempo de cautiverio, de esclavitud en Egipto, Dios iba a libertar a su pueblo y también que iba a juzgar a la nación de Egipto. Y eso tomó lugar, y como acabamos de leer, Dios con mano poderosa abrió el mar rojo y sumergió al jinete y a su caballo y a todo el ejército egipcio. Una gran victoria, porque Dios es fiel. Él ha prometido y Él hará, queridos hermanos. Y en cómo esto se nos aplica a nosotros, hermanos, en este día. Aunque hoy se están haciendo leyes en contra de la fe cristiana, queridos hermanos, Dios prevalecerá.
Dios traerá juicio a su tiempo, pero Dios va a permitir que estas cosas ocurran para separar, hermanos, el trigo de la cizaña. Y vendrá el día de juicio a todos aquellos que se levantaron contra su Cristo. Así de que fortalezcámonos en la fe, hermanos, afirmémonos en la fe, mantengámonos firmes creyendo que Dios no está desapercibido. No, este es el plan perfecto de nuestro trino Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús también dijo que tenía que ocurrir. Así de que mantengámonos firmes, clamando al Señor, orando, leyendo las Escrituras, recordando los hechos portentosos de nuestro bendito Dios y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme en oración, queridos hermanos, para poder presentar este tiempo sagrado, santo, delante de nuestro Dios. Amén. Inclinemos el rostro. Amantísimo Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti, muy agradecidos, Padre, muy contentos, muy felices, Señor, que a pesar de que todas las cosas que toman lugar, tú continúas siendo Dios, Dios poderoso, Dios maravilloso, un Dios santo, un Dios justo, pero un Dios misericordioso. Tú continúas en tu trono, eres el Dios soberano y todo está controlado por tu mano poderosa, Señor. No hay nada en esta tierra que se mueva si no es por tu mano poderosa, Señor. Así de que venimos en esta noche, Padre, a recordar esto que tú le dijiste a Moisés, Señor, este cántico que Moisés te dedicó después de que el pueblo cruzó en seco por el Mar Rojo, Señor, y fue este cántico precioso de alabanza y gloria a tu santo nombre por tu mano poderosa, Señor. Y así, Señor, venimos nosotros, Señor, porque un día estábamos siendo perseguidos también en la esclavitud del pecado, Señor, pero tú abriste el velo, Señor amado, para que pudiéramos entrar nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo a ese lugar santísimo, y nos rescataste de la esclavitud del pecado y nos has traído a la libertad, al reposo de la bendita salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque aunque se levanten olas impetuosas contra la iglesia, Señor, la iglesia no será vencida, porque la iglesia está fundamentada en la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo, y en su bendito sacrificio, en su muerte, en su resurrección, en la cual nosotros hemos creído, Señor. Estamos firmes en esa roca de los cielos, en ese Señor Jesucristo, quien nos ha dado salvación y vida eterna, y al cual esperamos que regrese por nosotros, Señor. Pero hasta que tú vengas, Señor, te suplicamos que nos ayudes. Te suplicamos, Señor, a cada uno, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Señor, de tu iglesia universal, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos firmes en la fe. Te suplicamos, Señor, por los gobiernos, especialmente de este país de Estados Unidos, Señor, que seas tú trayendo arrepentimiento, que seas tú, Señor amado, salvando a los que han de ser salvos, Señor amado. Pero a los que se mantengan, Señor, deteniendo la verdad con injusticia, Señor, oh Padre, la ira vendrá sobre ellos. Así que te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, prosperes a tu iglesia, que añadas los que han de ser salvos, Señor, y que ninguno de nosotros baje la mirada hacia esta tierra, sino que pongamos la mirada en aquel que es el autor y el consumador de la fe, nuestro bendito Señor Jesucristo, Señor. Gracias te damos por dejar tu palabra escrita de tal manera que nosotros como hijos tuyos, Señor, podamos renovar nuestra mente para así comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Bendito, bendito y santo y adorado sea tu nombre, Padre eterno. A ti damos toda la gloria, Señor, y queremos pedirte de tus favores y misericordias en esta noche, Señor. Al comenzar este estudio, Señor, de la carta a los romanos, que seas tú, Señor, cumpliendo tu palabra, lo que tú prometiste, Señor, que cuando tu palabra es enviada no volverá vacía, sino que hará todo por la cual tú la enviaste, Señor amado. Así que te pedimos, Señor,
que a pesar de estos vasos que tú usas, vasos débiles, vasos limitados, Señor, que somos nosotros, tú te puedas glorificar por medio del Consolador, por medio de tu Espíritu Santo, que sea Él tomando de Cristo y enseñando a cada uno de nosotros al meditar brevemente en esta carta a los romanos, Señor. Suplicamos de tu bendición, suplicamos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y que llevemos mucho fruto, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos y nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y decimos amén y amén. Buenos, queridos hermanos, pues qué gozo poder entonces estar nuevamente aquí con ustedes por la gracia del Señor y poder comenzar este estudio de la carta a los romanos. Personalmente es uno de los libros que más me apasiona de todas las escrituras, entre el libro de Romanos, Hebreos y Efesios y el libro de Gálatas. Son libros en los que constantemente estoy meditando. Son libros que me han llenado mucho y me han ayudado mucho en mi caminar como creyente. Así que este libro en especial es un libro muy precioso y espero que en el Señor nos dé pues la gracia para entenderlo y ser motivados, hermanos, a poder experimentar la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que no nos conformemos con este estudio, porque este estudio es simplemente un panorama no superficial, sino es un panorama muy por encima. No estamos profundizando tanto porque no hay tiempo. Son 16 capítulos de Romanos que nos tomaría tranquilamente años poder estudiarlo, pero queremos motivarle, queridos hermanos, que usted se goce de la palabra del Señor, la palabra revelada, la revelación especial de Dios para su pueblo, y que usted pueda profundizar, que usted pueda estudiar, agarrar su Biblia de estudio, agarrar comentarios bíblicos de hombres que verdaderamente amaron la palabra de Dios y sumergirnos a través del Espíritu Santo en el estudio de la carta a los romanos. Así que hoy estamos comenzando nuestro estudio número 1 y nos va a tomar 7 semanas, por la gracia del Señor, terminar este estudio, si así Dios lo permite y nos da vida. Así de que, ¿cómo vamos a estudiar este libro de Romanos? No lo vamos a estudiar a profundidad, a detalle, vuelvo a repetir. Así de que si hay alguien por ahí que es muy teólogo, usted sepa disculpar, pero vamos a ir a hacer un panorama de esta preciosa carta. ¿Y cómo vamos a dividir este estudio? Vamos a dividirlos en 6 partes. Hoy vamos a hacer solo una pequeña introducción, pero el próximo jueves, si así Dios lo permite, estaremos comenzando con este bosquejo. Y lo vamos a dividir en 6 partes. Y la primera parte habla del prólogo, capítulo 1, del versículo 1 al 17. El punto número 2, vamos a ver la doctrina del Evangelio. El punto número 3 será el propósito de la ley y el Evangelio. Importantísimo entender esto, hermano. Importantísimo la relación, porque no están separadas, pero hay que entender la relación correcta entre la ley y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 4, estaremos estudiando Israel y el Evangelio. ¿Qué ha ocurrido con el pueblo escogido de Dios? ¿Quedó ya fuera? Porque esto es lo que a veces hay controversia. Vamos a entender entonces dónde está el pueblo de Israel en referencia al Evangelio y cuál es lo que le espera al pueblo escogido de Dios. El punto número 5 será la verdadera santidad. Desde el capítulo 12 al 15 habla de la verdadera santidad, y en el capítulo 12 se recuerda el versículo 1 que Pablo dice que renovemos. Ruego pues, hermanos, mire, os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que nos presentemos, dice, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra. Así que estaremos viendo la practicidad de la santidad en el Evangelio, la verdadera santidad, no la santidad externa, religiosa, ritualística. No, queridos hermanos, y eso vamos a estar aprendiendo. Y la última parte será el punto número 6, la conclusión, que es prácticamente todo el capítulo 16. Así de que brevemente quiero ver
¿Qué vamos a estar estudiando para que usted así al estudiar, al leer en las próximas semanas estos 16 capítulos del libro de Romanos, en el prólogo, que también ya lo estudiamos el año pasado, se recuerda, el pastor Freddy comenzó con los domingos a predicar acerca de la carta a los romanos y vimos el prólogo. Entonces vemos el saludo del capítulo 1, versículo 1 al 7, luego está la declaración de Pablo de su intención de ir a visitar a esta iglesia en Roma. El resumen del evangelio que predica Pablo lo resumió, ¿cierto?, en estos dos versículos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Bendito sea su nombre. Eso vamos a estar viendo el próximo jueves, este primer punto. Pero en el segundo punto vamos a ver los puntos fundamentales del evangelio. Esta carta a los romanos, hermanos, es una tremenda bendición. Yo estoy muy emocionado de lo que el Señor nos ha de enseñar a través de esta carta preciosa, a través de un hombre que Dios usó como el apóstol Pablo. Estaremos viendo la confirmación por el Antiguo Testamento. El Evangelio, hermano, no es algo nuevo. El Evangelio es algo que fue predicho, por decir así, profetizado por medio del Antiguo Testamento. Los teólogos de la antigüedad, los predicadores de la antigüedad, cuando abrían el libro de Isaías, decía, vayamos al Evangelio del Antiguo Testamento, refiriéndose al libro de Isaías. Así de que vamos a ver esa confirmación. Vamos a ver también la bendición y seguridad del justificado. Vamos a ver qué significa, hermanos, cuando Dios nos ha justificado, qué bendición es para nosotros y la seguridad. No debemos tener temor, hermanos. Cuando hay creyentes que tienen temor de que han perdido su salvación, entonces no han entrado en el reposo que habla ya el libro de Hebreos. No han entrado en su reposo, porque quieren encontrar la justicia de Dios por medio de obras de la ley. Y ese es otro tema aparte, ¿cierto?, en el libro de Hebreos, precioso libro. Pero debemos nosotros tener la seguridad de que estamos en la mano del Dios Todopoderoso. Y el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo, las ovejas que están en la mano de mi Padre, nadie las arrebata. Y en el hebreo y en el griego y en cualquier otro idioma, nadie significa nadie. Así que debemos estar seguros, hermanos. También vamos a ver que la justificación en Cristo es tan segura como la condenación que vino por medio de Adán. Vamos a entender todas estas cosas. Y por último vamos a estar viendo el hombre perdonado está siendo hecho santo. Hemos sido justificados, pero estamos siendo santificados. Vamos a ver la diferencia entre estas cosas. Luego en la tercera semana, el propósito de la ley y el evangelio. Y entonces vamos a ver el evangelio y la ley y los beneficios que acompañan a la justificación en esta vida y en la venidera. Famoso capítulo 8, versículo 1, ¿cierto? De que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Así de que vamos a ver estas tremendas bendiciones, estos beneficios de la justificación. La cuarta semana estaremos mirando Israel y el Evangelio. La incredulidad de Israel no es objeción para el Evangelio. El fracaso de Israel de someterse a la justicia de Dios, vamos a ver en el capítulo 10. Y el rechazo de Israel, ni total ni final. Vamos a ver qué significa esto de qué ha ocurrido con el pueblo de Israel ahora que no ha creído en Cristo, aunque siempre ha habido un remanente, ¿cierto?, de judíos, de israelitas que creen en Jesús, que han creído que Jesús es el Mesías, pero ya vamos a ver de que ese rechazo de Israel no es ni total ni final, y vamos a aprender entonces a entender el pacto de Dios con su pueblo. En la quinta semana, queridos hermanos, estaremos estudiando la verdadera santidad. Este es un tema muy importante en la iglesia de todos los tiempos, pero especialmente para hoy, porque por naturaleza pecaminosa tendemos a ser religiosos, tendemos a ser nosotros una santidad de apariencia, una santidad externa, pero la realidad es que por dentro nuestro cristianismo no muestra una verdadera santidad. Así que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu del Señor, nos quiere enseñar cómo es la verdadera santidad, una obra interna,
pero que necesita la humildad del creyente para someterse a su Señor. Así que la devoción al Señor mostrada en la iglesia y en nuestra conducta para con todos. El deber al magistrado civil y nuestro prójimo, ¿cierto? Capítulo 13, muy importante, hablando de las autoridades civiles. Usar nuestro conocimiento con amor. Qué importante, ¿cierto?, de que este conocimiento con amor nosotros podamos enseñarlo. Y eso es algo que especialmente en los que estamos en esta tarea de enseñar, es una tarea ardua para nosotros. Amén. Así de que podamos enseñar con amor a aquellos que todavía ignoran las Escrituras. Y lo último, la unidad del cuerpo de Cristo. Y la conclusión, en la sexta semana estaremos estudiando entonces los saludos de Pablo a las diferentes personas, advertencias finales y saludos particulares de hermanos de Corinto. Y por último, la doxología. Así que si Dios lo permite, queridos hermanos, espero que estén entusiasmados como yo estoy, hermano, muy entusiasmado en mi corazón en comenzar esta preciosa carta a los romanos. Y antes de comenzar, hermano, a ver en qué tiempo, la fecha, quién escribió, quiero de que primeramente repasar un poco la influencia histórica de la carta a los romanos en los cristianos de la historia de la iglesia, en diferentes cristianos de diferentes épocas, porque hermanos, esta carta a los romanos, más que ningún otro libro de la Biblia, 66 libros de la Biblia, todos son una tremenda bendición sin excepción. Pero esta carta a los romanos es muy especial porque, hermano, relata la doctrina de la salvación y ya lo vamos a ver. Pero veamos algunos ejemplos de esa influencia poderosa de la carta a los romanos. Y voy a comenzar desde los tiempos actuales hacia atrás. Y veamos primeramente cuál fue la influencia de la carta a los romanos. El pastor que ya falleció en el 2017, el pastor R.C. Sproul, él dice acerca del libro de Romanos: el libro de Romanos es lo bastante simple como para que un niño entienda su mensaje básico. Y sin embargo, dice, es lo suficientemente profundo para mantener a las más grandes mentes de la iglesia cristiana muy ocupadas por el resto de toda su vida. Oh sí, hermanos, la carta a los romanos es una carta. Amén, no es así un tratado teológico, no, es una carta a hermanos de una ciudad en Roma. Es una carta a la iglesia que está en Roma, no es a la iglesia de Roma, la iglesia que está en Roma, a los hermanos cristianos en la ciudad de Roma, pero es una carta. Y es tan sencillo su mensaje, pero tan profundo, no complicado, es sencillo, pero de mucha profundidad, que necesitamos entonces poder sumergirnos a esas profundidades para entender este mensaje. Así que él dice, un niño puede entender este mensaje de la carta a los romanos, pero es tan profundo que mantiene a las mentes más brillantes por el resto de su vida bien ocupado. Otro escritor, otro predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, allá en el año 1834 al 92, él dijo esto: aunque tengo tanta familiaridad con la gracia de Dios, no dejo de sorprenderme de este texto, que un Dios tan santo decida justificar por fe al impío. Qué declaración poderosa. Y él se basaba en este versículo, Romanos 4:5, donde dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así de que este gran hombre de Dios que vivió allá en los años 1800 así dijo. Aunque él entendía muy bien la gracia, dice: nunca dejo de sorprenderme. Ay, hermanos, es que ¿quién puede entender las profundidades y las riquezas del conocimiento de Dios? Si Dios es eterno, hermano. No es para sorprendernos toda la vida, y toda la eternidad nos estaremos sorprendiendo con la sabiduría de nuestro trino Dios, amén, al cual damos gloria y honra. Veamos también a John Owen, un puritano de allá de los años 1600, amén. Este es un gran hombre de Dios también, tiene muchos escritos muy preciosos, y él decía: una meditación habitual en la gloria de Cristo traerá descanso y satisfacción a nuestras almas, traerá paz a nuestras mentes que tan frecuentemente se llenan de temor
y de preocupaciones. Y él decía, citaba Romanos 8:6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. John Owen también fue muy influenciado por esta carta a los romanos. Juan Calvino, allá en el año 1500, ¿cierto? Dijo él lo siguiente acerca de esta carta a los romanos. Si adquirimos una verdadera comprensión correcta de la carta a los romanos, tenemos una puerta abierta a los tesoros más profundos de las Escrituras. Ay, hermano, si es que este apóstol Pablo, el Señor sí que le dio unas revelaciones muy, muy preciosas, de tal manera que utiliza toda la Biblia, hermano, todo el Antiguo Testamento, cita tantas cosas preciosas, y por eso Juan Calvino podía decir 500 años atrás, si adquirimos una comprensión correcta, hermanos, de esta carta, tendremos, dice, una puerta abierta a estos tesoros de las Escrituras. Así, hermanos, que esto nos anime a estudiar esta carta, para así poder disfrutar cuando abramos Génesis, cuando abramos Crónicas, cuando abramos Miqueas, podamos ver el Evangelio, podamos ver a Cristo, porque Él mismo dijo, todo el Antiguo Testamento de mí habla, la ley de Moisés, los profetas y los salmos de mí hablan. Qué bendición, hermano. Vuelvo a repetir, estoy muy animado, muy contento de que juntos podamos comenzar esta nueva travesía a través de esta preciosa carta. Martín Lutero, en el año 1546 él murió, pero en el año 1500 él dice esto: cuando comprendí este texto, sentí que nací de nuevo y las puertas del paraíso se abrieron y entré a través de ellas. ¿Cuál texto es el que comprendió? Romanos 1:17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire, hermano, la soberanía de nuestro trino Dios, que Dios es soberano, y mire cómo Él hace estas cosas. Los monjes que estaban a cargo de Martín Lutero, para deshacerse de él, porque Martín Lutero venía a hacer largas confesiones, muchas horas, muchas veces eran horas de confesiones todos los días, y ya los sacerdotes no lo aguantaban, hasta que lo enviaron a otra ciudad a que él enseñe la carta a los romanos en el seminario bíblico. Mire la providencia de Dios, la soberanía de Dios, que justamente lo envían a enseñar esta carta. Pero Martín Lutero, según la historia, hermanos, Martín Lutero luchaba mucho en comprender cómo es que la justicia tiene relación con el Evangelio de Cristo, porque él fue enseñado de que la justicia significaba de que Dios tenía que condenar a todo el mundo, y cómo esto se relaciona con el Evangelio él no veía. Pero cuando nosotros leemos la palabra justicia de Dios en la carta a los romanos, se está refiriendo a que Dios abrió un camino para alcanzar la justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para estar aprobado delante de Dios, el hombre por sí solo y sus buenas obras es imposible, pero por medio de Cristo hemos sido justificados, hemos recibido la justicia de Cristo y podemos estar en paz para con Dios. Así de que cuando él entendió esto, él dice esto: sentí que nací de nuevo. Y así fue, porque él no era creyente, aunque él creía que era creyente, pero nació verdaderamente cuando el Espíritu Santo quita la venda de sus ojos, le trae esta revelación y es iluminado para entender este precioso versículo, que hemos sido justificados por medio del sacrificio de Cristo. Y otro gran personaje, Agustín de Hipona, pero esto ya mucho más atrás. Hemos ido del año 1500, ahora retrocedemos al año 400 después de Cristo, con Agustín de Hipona. Una mente brillante, un hombre, un filósofo de mucho conocimiento, un hombre que hacía retórica, era tremendo estudioso, una mente brillante, queridos hermanos. Y él era un ateo y probó el maniqueísmo, probó muchas cosas que el mundo ofrecía, pero nada de eso le traía satisfacción. Y era un hombre muy liberal, y él dio rienda suelta a su sexualidad y fue muy depravado. Pero un día por ahí entró por curiosidad, por tratar de debatir
con un pastor de ese momento, Ambrosio, y entró él a la catedral y escuchó el mensaje de las inmundicias y del pecado. Y él se quedó pensando en esto y eso lo torturaba, esas palabras de Ambrosio. Y un día caminando, dice que la historia cuenta de que él iba caminando y unos niños estaban cantando esa frase: toma y lee, toma y lee. Y eso fueron palabras que se le quedó en su mente, y fue a su casa y abrió la Biblia, y justamente abrió en Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14, donde dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso fue un golpe, hermano, porque ahí él sintió que Dios le habló y que le estaba hablando estos versículos personalmente, como que fueron escritos para él, porque le revelaron quién era él. Y es ahí entonces donde él cree en el Señor Jesucristo y la salvación. Pero este evento, aunque muy maravilloso, de la providencia y la soberanía de Dios, no es lo más principal en su relación con la carta a los romanos de Agustín de Hipona. ¿Por qué la carta de los romanos es tan importante para Agustín de Hipona? Y esto es lo que vamos a ver ahora mismo. Fue por la controversia entre Agustín y Pelagio, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha escuchado la controversia pelagiana? ¿Cierto? Este monje Pelagio en un tiempo escuchó decir a Agustín de Hipona lo siguiente, y comenzó de esta manera. Agustín de Hipona hizo una oración diciendo: Dios manda lo que tú deseas, pero permíteme hacer lo que manda. Cuando Pelagio escuchó esa oración, hermano, él se sintió ofendido, porque dice: ¿cómo puedes orar así? ¿Cómo puedes creer de que tú no tienes la capacidad, el intelecto como para decidir hacer lo que es bueno? Entonces Pelagio y sus seguidores, Pelagio levantó una teoría de que el hombre nacía en forma neutral, o sea que no nacía ni pecador ni nacía inclinado a Dios, sino que él tenía la capacidad intelectual de usar su psique, su mente, para decidir lo que es bueno y para decidir lo que es malo. Y que él tenía su libre albedrío para que cuando él quisiera poder decidir por Dios. Entonces, al semejante teoría que levantó Pelagio, se levantó Agustín de Hipona con la carta a los romanos y enfrentó esta herejía y despedazó completamente este tipo de concepto de Pelagio, mostrando de que el hombre es incapaz, completamente incapaz de poder decidir por Dios. Y uno de sus versículos que usó fue Romanos 3, versículo del 10 al 12, que está ahí en su pantalla. Dice: como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y así fue como entonces comenzó esta gran controversia entre Pelagio y Agustín de Hipona. Y posteriormente los concilios de Efesios y la iglesia condenó a Pelagio como hereje y su doctrina. Lastimosamente, aunque fue condenado él y su doctrina, esta doctrina continúa hasta el día de hoy, donde muchos creen de que el hombre tiene la capacidad, porque Agustín de Hipona no negó, queridos hermanos, que el hombre tiene libre albedrío. Pero él dijo: el libre albedrío del hombre, la decisión, la capacidad de tomar una decisión libre, el hombre la tiene, pero está esclava al pecado. Y hermanos, esto no es difícil de entender. Si usted preguntara a un drogadicto y usted le dijera: ¿sabes que la droga es mala? El drogadicto diría: sí. ¿Sabe que te va a destruir? El drogadicto respondería: sí. ¿Sabe que va a destruir tu matrimonio? Sí. ¿Sabe que va a destruir la relación con tus hijos? Sí. Entonces, si sabe estas cosas, ¿por qué es que decide drogarse? Si tiene la capacidad para él decir no, ¿por qué no abandona? Porque su libertad está esclavizada a su deseo pecaminoso. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña, queridos hermanos. Y por último, pues,
En el tiempo mismo del apóstol Pablo tenemos al apóstol Pedro. Ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Aunque aquí el apóstol Pedro, voy a hacer la aclaración, no se refiere exclusivamente a la carta a los romanos, pero la carta a los romanos está incluida en su comentario. Y él fue grandemente afectado por los escritos del apóstol Pablo, y yo estoy muy seguro que especialmente la carta a los romanos, donde habla de la doctrina de la salvación, y el apóstol Pedro, hace este comentario acerca de los escritos del apóstol Pablo. Dice lo siguiente, 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 15 al 16. Hablándole a los hermanos que estaban en la dispersión, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está hablando aquí de la salvación, y que tengan paciencia. Y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y mire que dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, de la salvación, de las promesas del pacto de Dios. Y dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así de que esta carta a los romanos también aquí está incluida en este comentario del apóstol Pedro. Dice, este hermano amado, hermano Pablo, dice unas cosas, escribe que algunas de ellas son difíciles, dice, de entender, pero que los indoctos han torcido, pero aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios y que con mucha diligencia se sientan a estudiar las escrituras, no serán difíciles de entender, porque serán iluminadas por medio del Espíritu Santo del Señor, con un estudio concienzudo y con un estudio, hermano, que desea glorificar al Señor y no buscar gloria misma. Así de que esto han sido las grandes influencias de esta carta, queridos hermanos. Ahora veamos el orden canónico de la carta a los romanos. Si usted se fija en esta gráfica, tenemos los primeros 4 libros, que son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego tenemos el libro histórico, que es el libro de los Hechos, ¿cierto? Que es el 5.º libro. Pero luego viene el libro de Romanos. El libro de Romanos está en el 6.º lugar. Ahora, yo sé que ya ustedes saben, pero solo para refrescar, que el orden de los libros en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, no están en el orden cronológico, o sea, no están en el orden de fecha que se escribieron. No vaya a pensar usted que Mateo fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Los evangelios han sido más uno de los últimos libros escritos, pero están en un orden que tiene intencionalidad. La iglesia primitiva los puso en este orden con una intencionalidad, y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué están de esta forma estos libros, y especialmente el libro de Romanos? Entonces la pregunta es, ¿por qué la carta a los romanos está después del libro de los Hechos? Están los evangelios, el libro de Hechos y luego la carta a los romanos. ¿Por qué está ahí? Y para entender esto, entonces, primero tenemos que ver los evangelios. Estos 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, que nos relatan las narrativas de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, cómo creció, cómo fue su ministerio, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión. O sea, mostró toda la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso era necesario que estos 4 evangelios estén primero en el Antiguo Testamento, para que conozcamos que el Señor Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y luego viene el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es la narración histórica, pero ahora de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. En la iglesia, ¿cierto? La iglesia que estaba iniciando, que estableció el Señor Jesucristo a través de los apóstoles, ¿cierto? Y este era el inicio de la iglesia primitiva, hermanos. Y este relato del libro de los Hechos entonces nos da esa historia. Entonces vemos que los evangelios nos relatan la historia, vida de nuestro Señor Jesucristo y sus obras. El libro de los Hechos, la historia de la iglesia a través del Espíritu Santo, sus inicios. Pero ahora, ¿por qué entonces? ¿Por qué tenemos al libro de Romanos después de los Hechos? Porque era necesario, hermanos, que esta carta tiene las enseñanzas más completa del Evangelio de Jesucristo para la vida de la iglesia.
Entonces, ya que sabemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, la historia del inicio de la iglesia, ahora era necesario poner un escrito que nos ponga como en unas vías de tren para no salirnos ni a diestra ni a siniestra. Y esta es la razón principal, hermanos, por la cual la carta a los romanos está en sexto lugar después del libro de los Hechos, para que la iglesia comprenda qué es el evangelio, quién fue el que murió por nosotros, para darnos qué. Y entonces la carta del evangelio nos da todas estas riquezas maravillosas, queridos hermanos. El contexto, ¿cuáles fueron algunas de las dificultades que la iglesia primitiva enfrentó? Queridos hermanos y hermanas, para poder entender y disfrutar las grandes riquezas de esta carta a los romanos, es necesario tener una respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles eran las dificultades? ¿Qué es lo que estaba viviendo la iglesia en la iglesia primitiva en sus inicios y luego ya en su recorrido, ¿cierto? Ya después de 50 años que ya el Señor Jesucristo había ascendido, ya la iglesia se había esparcido por todas las naciones, había salido de Israel a todas las naciones con el apóstol Pablo, pero tenemos que ver cuáles de las muchas dificultades. Quiero enfocarme en una que fue la que afectó grandemente a la iglesia y por la cual tanto los escritos del apóstol Pablo como de Juan, como de Pedro, como de Santiago, de Judas, es para corregir esta dificultad en particular que la iglesia tuvo que vivir. Sabemos que la iglesia vivió persecución y otras cosas difíciles, pero quiero enfocarme en una. Y esa problemática de la iglesia primitiva fue esta. Fue la batalla más grande que tuvo que vivir la iglesia, el enfrentar a los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran aquellos que corrompían el evangelio, tratando de confundir la mente de las personas para que pudieran hacer una mezcla entre la ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces estos eran los que perturbaban el evangelio de Cristo, distorsionaban el evangelio. Entonces este fue el contexto en que Pablo decide escribir esta carta, porque esto era la problemática principal que la iglesia vivía. Aparte de la persecución, pero esto era dentro de la iglesia. Y vamos a ver qué ocurría. Mire, solo un ejemplo de esto hay en Hechos capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, de Jerusalén, de la iglesia. No estamos hablando aquí de judíos, ya estamos hablando de supuestos judíos convertidos al cristianismo, que decían que Jesús era el Mesías, Yeshua Meshiach, que quieren hacerse algunos, ¿cierto?, ahí mesiánicos. Nosotros los gentiles, hermanos, no somos judíos mesiánicos, nosotros somos gentiles. Amén. Deje usted que el judío sea mesiánico, pero nosotros no. Entonces dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire lo que estaban diciendo. Y por eso es que el apóstol Pablo ve la gran necesidad de escribir estas cosas, porque recordemos que el libro de los Hechos está relatando el inicio de la iglesia, y ya se habían convertido muchos gentiles por la predicación del apóstol Pablo, de Bernabé y de otros que salieron fuera de las fronteras de Israel. Pero ahora venían los judaizantes, a donde Pablo levantaba una iglesia, ellos venían luego a decir: pero hay que circuncidarse conforme al rito de Moisés, o si no, no eres salvo. Oh, no, hermanos. La salvación es solo por medio de la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios. Es un don de Dios. Pero esto era lo que Pablo tenía que ir, y por eso tenía que regresar de nuevo, porque, y usted si lee la carta a la iglesia de Gálatas, eso es el problema. La carta a la iglesia de Gálatas es una de las cartas más duras del apóstol Pablo, pero que fue necesario. También vemos ahí en Hechos 15, versículo 5, mire lo que dice: pero algunos de la secta de los fariseos, aquí está específicamente hablando de los fariseos y de una secta, dice que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles, y no solo eso, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta era la dura batalla que vivía la iglesia.
Entonces venían, hermanos, los gentiles, y claro, los gentiles no conocían nada del pacto de Dios, del pacto con Abraham, no conocían nada del pacto de la ley, y entonces escuchaban estas cosas bonitas y cómo se hacían los sacrificios, y entonces ya comenzaban ellos a usar la kipá y Yeshua Meshiach y todo esto, que no está ocurriendo hoy también, hermano. No es lo que está ocurriendo. Ay, hermano, si es que hay que traerlos al libro de Romanos, por favor, si usted conoce por ahí a un gentil que está de judío mesiánico, dile, ven a estudiar el libro de Romanos, amén. Y entonces, a raíz de todo esto, hermanos, hubo este concilio. Ahí mismo en el capítulo 15 hubo un consejo donde se juntaron Bernabé, Pablo con los apóstoles. Y mire que la carta aquí, en estos versículos del 22 al 29, es una carta que los apóstoles juntamente con los ancianos de la iglesia escribieron para los hermanos gentiles. Y dice de la siguiente manera, el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y aquí comienza la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien. ¿A quién? A los apóstoles y a los ancianos. Dice, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque os ha parecido bien. Ahora, ¿quién, queridos hermanos? Al Espíritu Santo, quien toma de Cristo. El Espíritu Santo no vino a inventar nada, queridos hermanos. El Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardaréis, haréis bien, pasarlo bien. Entonces esto fue lo que ocurrió. Llegó a los oídos de los apóstoles que salían diciendo, nosotros venimos de la iglesia de Jerusalén y sí, qué bueno que recibieron a Cristo por fe, por gracia, sí, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, pero es necesario guardar la ley, es necesario hacer esto, es necesario hacer aquello, es necesario usar aquello y no ponerse aquello, y comenzaron, hermanos, a poner normas, si no, no eran salvos. Ustedes lo leyeron, así decían de claro. No, dice, no vamos a imponer ninguna carga. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle al introducirnos ya completamente a la carta de los Romanos la próxima semana. Pero hoy estamos haciendo una contextualización, estamos poniendo en contexto para que usted entienda por qué razón el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, tuvo la necesidad de escribir esta carta. Mire la reprensión del apóstol Pablo a los gentiles, a la iglesia de Galacia, porque, hermanos, y mire cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Estoy maravillado. Pero este maravillado no es como cuando uno ve algo muy espectacular, ¿cierto? Como cuando uno va a un museo aquí en los Estados Unidos de aviación y uno dice, estoy maravillado de la tecnología. No, este maravillado era un asombro negativo. Como él que estaba diciendo, estoy aterrado, estoy pero espantado. Pero él usó esto para agrandarlo y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Dios llamó a esta iglesia gentil por la gracia de Cristo, por el regalo de Jesucristo, para seguir, dice, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire, el versículo 8 y 9 son fatales, hermanos. Dice, mas si aún nosotros, hablando el apóstol Pablo y cualquier otro apóstol, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Eso es lo que significa anatema.
Y vuelve a repetir esto en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, esta iglesia de Gálatas, hermanos, había caído en este error. Vinieron estos judaizantes y les dijeron: hay que guardar la ley, hay que dejar esto, hay que guardar el sábado, hay que hacer un montón de cosas de la ley. Y Pablo los reprende duramente. Pero hermano, no solo eran los falsos creyentes, no solo eran estos judaizantes falsos. Mire, esto quedó todavía impregnado aún entre los apóstoles y sus seguidores. Espantoso, queridos hermanos. Mira ahí la reprensión del apóstol Pablo a Pedro, ahí en el capítulo 2 de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. Dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, esta era la iglesia gentil, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, algunos hermanos que habían venido de Jerusalén a visitar esta iglesia de Antioquía para ver lo que estaba ocurriendo con los gentiles, dice que él comía con los gentiles. Pero después que vinieron, dice que se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, cuando no había venido gente de la iglesia de Judea, hermano, ahí estaba Pedro con los gentiles, posiblemente comiendo aquellos animales, un marrano, qué sé yo, de las cosas prohibidas. Y estaba él pues en la libertad de Cristo, porque Cristo nos ha dado libertad ya en esa situación. Y él estaba feliz compartiendo con los hermanos gentiles, pero cuando vio llegar que venían estos hermanos de la iglesia de Jerusalén, la cual el anciano era Jacobo, mire que se apartó. Como diciendo: no, yo no me estoy mezclando, yo me mantengo judío, puro, puritano. Y entonces el versículo 14, el versículo 13 dice: y en su simulación, o sea, en su hipocresía, participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, preste atención, no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Y esta fue una reprensión, hermano, durísima del apóstol Pablo al apóstol Pedro. Luego vemos ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 2, dice el apóstol Pablo hablando nuevamente a estos gentiles: he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. ¿Qué quería decir esto el apóstol Pablo? De que si tú quieres seguir la ley para alcanzar salvación, de nada te servirá Cristo. Y más adelante, si no me equivoco, en el versículo 4 dice: los que se quieren justificar por obras de la ley se han desligado de Cristo, de la gracia habéis caído. Oh, hermanos, es serio esta situación. Así de que esta era la problemática, hermanos. No solo falsos creyentes queriendo judaizar a los verdaderos creyentes, sino aún entre verdaderos creyentes todavía tenían esta situación interna en su corazón de querer ellos judaizar a los hermanos gentiles. Amén. Así de que esto es lo que vamos a estar estudiando en esta carta a los romanos. Va a ser mucha riqueza espiritual, mucha bendición de esta palabra que el apóstol Pablo escribe. Entonces veamos un poco de este contexto. Todavía no nos estamos introduciendo a los capítulos, pero vamos a hacer el contexto de quién es el autor. No hay dudas, hermanos, aunque la teología liberal, cierto, desde que vino el razonamiento y el pensamiento, la teología liberal ha puesto en duda todo, y estoy hablando de creyentes, teólogos creyentes, que ponen en duda todos los libros, los autores de todos los libros de la Biblia, hermanos. Pero
El apóstol Pablo fue el autor de esta carta, hermano. El apóstol Pablo, y él mismo se presenta ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y el próximo jueves, si Dios lo permite, este versículo 1, hermanos, vamos a triturarlo, va a ser una tremenda bendición. Pero el autor fue el apóstol Pablo. El lugar donde se escribió esta carta. Entonces, esta carta, aunque en la carta a los romanos nos dice específicamente que está, de dónde está escribiendo, pero por algunas referencias de la Biblia, entonces nosotros podemos tener la idea de dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta a la iglesia de Roma. Esta carta él la escribió muy posiblemente cuando él estaba en Corinto. Y esto se deduce por estos versículos. Si usted ve ahí en su pantalla o va a su Biblia a Romanos capítulo 16, versículo 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces aquí Pablo está diciendo, Cencrea, hermanos, era un puerto en la ciudad de Corinto. Era un puerto allá en Grecia, en la ciudad de Corinto. Este era un puerto Cencrea. Entonces él está refiriéndose a esta hermana porque eso es lo que se presume. Él estaba en la iglesia de Corinto cuando estaba listo para viajar a Jerusalén a llevar una ofrenda. En Romanos 16:23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces, tanto Gayo como Erasto eran miembros de la iglesia de Corinto, y esto lo vemos ahí en 1 Corintios 1:14, donde Pablo dice: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, hablándole a los corintios, sino a Crispo y a Gayo. Y en 2 Timoteo 4:20 dice acerca de Erasto: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Entonces, estas declaraciones en el libro de Corinto, en 2 Timoteo y en el mismo Romano, nos dan a entender entonces que Pablo, antes de viajar de Corinto a Jerusalén para llevar una ofrenda, él estaba escribiendo esta carta a los romanos. Él quería ir y visitar esta iglesia preciosa. Por todas estas referencias, entonces se presume que la fecha aproximada cuando escribió el apóstol Pablo esta carta fue desde Corinto, ahí en el año 57 o 58 después de Cristo. Entonces, y antes de pasar al tema principal, solo quiero agregar brevemente de que no hay una certeza de quién fundó esta iglesia. No fue el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pedro tampoco, como la iglesia católica romana lo asegura. No hay una certeza, pero algo que tal vez la próxima semana voy a tratar de introducir un poco más de este contexto, es de que quienes fundaron esta iglesia en Roma fueron aquellos creyentes que estuvieron allá. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de los Hechos capítulo 2 cuando los cristianos bajó el Espíritu Santo y hablaron en lengua, cierto? Y dice que ahí habían de diferentes naciones y habían ahí también romanos que vinieron a la fiesta de Jerusalén y luego regresaban. Entonces fue ahí donde muchos de esos creyeron y regresaron a estos lugares y comenzaron la iglesia cristiana. Y entonces eso es donde viene esta iglesia. Y Pablo quería ir a compartir con ellos. Y ya vamos a ver que lo había intentado muchas veces, pero no le había sido posible. ¿Cuál es el tema principal, hermano, de la carta a los romanos? Ya entendimos el contexto, ¿cierto? ¿Cuál era la problemática principal de la iglesia? Los judaizantes, la mezcla entre el vino nuevo y el viejo y el vino viejo. No, hermanos, eso era la problemática. El nuevo pacto con el antiguo pacto. Entonces estaban queriendo volver a judaizar a los hermanos que eran gentiles, como que si ellos estaban bajo ese pacto. Entonces, esta era la problemática. Pero ahora necesitamos saber cuál era el tema, cuál es el tema principal, porque podemos encontrar muchos temas en hacerlo sistemático, ¿cierto? Pero hay un tema central en toda esta carta a los romanos, y el tema es el evangelio, la doctrina de la salvación. Ese es el tema principal a través de estos 16 capítulos de la carta a los romanos, especialmente en lo que se refiere a la justificación, la justicia de Dios. ¿Qué es la justificación? Es un acto soberano de Dios. Esto es importante, hermano. La justificación es un acto soberano
de Dios. La justificación es Dios declarando justo a pecadores culpables, porque no hay justo ni siquiera uno. Todos nos desviamos, nos hicimos inútiles a uno. Hermanos, todos, pero Dios aquí declara justo a pecadores culpables. Y vamos a ver también la diferencia entre justificación y santificación. La justificación, hermanos, para entender esta carta a los Romanos y todo el libro de la Biblia es importante. La justificación está relacionada con un acto de Dios. Quien declara justo al pecador es un estado legal ante esta corte divina, hermano. Porque, hermanos, nosotros de ser rectos así no somos muchos, hermanos. Todavía tenemos nuestras torceduras, pero delante de la corte divina de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos ha sido imputada su justicia, su rectitud, su vida perfecta a nosotros. Y delante de esa corte divina somos justos para Dios. Él removió la culpa del pecado y atribuye justo a un pecador por la obra solamente de Jesucristo. ¿Y qué es la santificación? Está relacionada también con una obra de Dios. Quien hace una obra en el justificado para que llegue a ser santo. Entonces, por eso es que también se nos dice que nosotros perfeccionemos la santidad, pero no es obra de nosotros, continúa siendo una obra de Dios, pero aquí ya está nuestra participación, nuestra fe y obediencia. El que esté inmundo, sea inmundo más, pero el que sea santo, santifíquese más. Entonces nosotros debemos luchar por nuestra santificación y vamos a entender esta diferencia. Y su propósito, este es el tema, pero ¿cuál era el propósito, hermano? Y he podido parafrasear esto para no hacerlo muy complicado, pero no podía dejar a un lado esto que a mí tanto me apasiona, como son las doctrinas de la gracia y las 5 solas de la Reforma. El propósito de esta carta, hermano, es que la fe del creyente esté fundamentada en sola Escritura, por la justicia imputada, por sola gracia, por medio de solo fe, a través de solo Cristo, y dar solo a Dios la gloria, el cual vive para siempre, es su nombre santo. Amén. Así que ese es el propósito y eso es lo que vamos a estar viendo en estas próximas 6 semanas, si Dios lo permite, y estamos todavía con Él y Él no ha regresado. Veremos estas cosas. Ese fue el propósito, la fe del creyente, el justo por la fe vivirá, hermanos, y nuestra fe debe estar cimentada en la bendita palabra del Señor. Amén. Así de que espero, hermanos, de que usted esté animado, como yo estoy animado, hermanos, y podamos entonces estudiar, leer, repasar esta carta a los Romanos, por lo menos el capítulo 1, hermanos. Lea el capítulo 1 hasta la próxima semana, el próximo jueves podamos entonces entrar al prólogo y estudiar las grandes riquezas que ahí tiene. Así de que espero que sean motivados, ore al Señor para que le dé fortaleza porque nos enfermamos, estamos cansados, tenemos ocupaciones, pero ore al Señor para que le dé un tiempo de estudiar en una mente reflexiva, meditativa, muy serio en estudiar las Escrituras. Porque, hermano, lo único que nos ha de transformar es la renovación de nuestra mente. Amén. Y eso solo lo logramos al estudiar la bendita palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, permítame orar pues para despedirnos en esta noche. Y si Dios lo permite, el día domingo nos estaremos volviendo a ver. Inclinemos el rostro. Padre, cuánto te alabamos, cuánto te bendecimos. Con mucho gozo en nuestro corazón, con mucha alegría de poder iniciar esta carta a los Romanos, Señor, y poder, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, Padre, aprender de la gran salvación que tú prometiste, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos va enseñando estas cosas que nuestro Señor Jesús dejó escritas, Señor. Así de que, Padre, te suplicamos que nos des la bendición para continuar hacia adelante y que mis hermanos y hermanas sean motivados y muchos amigos que no te conocen, al ser, Padre, confrontados con esta carta a los Romanos, puedan venir al conocimiento del verdadero Dios y a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre, te suplicamos estos favores y te pedimos, Señor, que continúes bendiciendo el resto de esta noche, Señor, podamos descansar en completa paz.
Y Señor, y si Dios lo permite, tú lo permites, el día domingo podemos estar aquí nuevamente, Señor, en la iglesia, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, todos decimos amén y amén. El Señor me los bendiga, hermanos. Pasen buenas noches.